Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Todos los días, ponte en modo sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que es dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero que nos acompañen durante la siguiente hora, ya que vamos a tocar, como siempre, temas muy importantes y el día de hoy es un tema bastante interesante, así que los invito a que se queden con nosotros. Recordarles que dentro de la parte neurológica, en el equipo de Doctor TV que tenemos, cualquier pregunta, duda, consulta respecto a neurología lo pueden hacer directamente conmigo y también acudir al centro en el que estamos apoyados, Sanamente. Tenemos especialidades de psiquiatría, psicología, neurología y parte de lo que es la rehabilitación motora. La dirección es en la calle Montevideo, esquina Capitán Ravelo, número 224, el centro Sanamente. O me pueden llamar al número o escribirme al WhatsApp al 732-7755. Muy bien. Como ya les había anticipado, vamos a tocar el día de hoy un tema bastante importante, que es, vamos a hablar acerca de lo que es la hipoacusia, la sordera y la comunicación. ¿La hipoacusia qué es? La hipoacusia es esa disminución de la capacidad de lo que estamos escuchando. La sordera, vamos a ir diferenciándolo y cómo podemos integrar esto en todo lo que es la comunicación. Para eso hemos invitado a un especialista, al licenciado Uriel Ríos, quien es especialista en fonoaudiología. Entonces, bueno, licenciado, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme nuevamente en el programa. Bueno, como decía la doctora, hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante y que ha ido aumentando mucho más en nuestra población, ¿no? Que es lo que es la pérdida auditiva. Exactamente. Muy bien, ya ingresando al tema, licenciado, algunas definiciones básicas, en las palabras más básicas, para que en la población ya vayan entendiendo a qué nos referimos con esta pérdida auditiva, la hipoacusia, qué es sordera, a qué se refiere todo esto. Bueno, muy bien, para empezar a definir eso, vamos a empezar a hablar de lo que es la hipoacusia, que en palabras sencillas se refiere a la pérdida auditiva. La hipoacusia va a ser la disminución de la audición más allá de los 20 decibeles, es decir, generalmente la audición humana va desde los 0 decibeles hasta los 120, que ya es un sonido muy fuerte, que ya es lesivo, que se puede equiparar al sonido de un avión, al sonido de una sierra. Cuando hablamos de 0 a 20 decibeles, hablamos que está la audición en parámetros normales. Si pasamos ya esos 20 decibeles, ya se puede hablar de que hay una pérdida auditiva o una hipoacusia, ¿no? Y la hipoacusia, como les decía, va a tener distintos grados. Es decir, si hablamos de 20 decibeles para arriba, va a ser una hipoacusia leve. Si va subiendo ya arriba de 40 decibeles, 70 decibeles, 90, ya va a ser moderada, severa, profunda, hasta llegar al término de cofosis o anacusia, que es lo que llamamos sordera, ¿no? Entonces ya estamos haciendo una diferenciación. La sordera va a ser la pérdida total de la audición, es como cuando hablamos de la ceguera, ¿no? Y la hipoacusia lo podemos comparar con una persona que necesita lentes para ver bien, necesitan algún accesorio o algo para poder escuchar bien a estas personas. Perfecto. Esto se puede presentar en niños, en adultos mayores, se puede presentar en cualquier momento de la vida. Si es que es así, ¿cuáles serían las causas para identificarlas? Bueno, es un tema bien interesante porque, como decimos, aquí estamos hablando ya de algo que va a ser la discapacidad auditiva, ¿no? Más allá de verlo como una enfermedad, lo podríamos ver como una condición, porque una vez que una persona es hipoacúsica o tiene sordera, toda la vida va a presentar esa afección o esa alteración. Sí hay algunas operaciones que pueden habilitar la audición, pero son bastante como que complicadas y no cualquier persona es candidato. Entonces, generalmente, las personas que tienen hipoacusia o sordera es algo que lo van a llevar toda la vida. Ahora, volviendo un poquito a la pregunta, esto se puede presentar de distintas maneras. La más común es desde la niñez, ¿no? Ya sea que la mamá tal vez tuvo fiebres muy altas, toxoplasmosis, alguna enfermedad que pudo afectar al bebé en la gestación, puede hacer que haya más índice de sordera. Otro problema también puede ser el genético, ¿no? Yo tengo amigos sordos que los dos papás son sordos, la hija que tiene es hipoacúsica y el hijo es sordo, ¿no? Entonces ahí vemos ya un factor claramente genético, porque toda la familia padece de sordera. Otro factor tal vez podría ser sufrimiento fetal o ya cuestiones de posparto, ¿no? Algún golpe en la cabeza y demás. Claro. Y ya yéndonos un poquito más a los adultos, a menos que haya alguna lesión o algo, no debería aparecer sordera, ¿no? También hay una única patología que puede desencadenarse en un adulto,
que se llama hipoacusia súbita, ¿no? Que eso es lo que pasa, que por ejemplo vos te duermes y al día siguiente despiertas y no escuchas de un lado y no sabes por qué. Eso ya puede ser por factores de depresión, de alguna alergia, se ha subido la presión y demás, pero eso ya es una emergencia, ¿no? Si a alguien le pasa o tiene una hipoacusia súbita o de un día al otro deja de escuchar, sí o sí tiene que acudir inmediatamente al otorrino, ¿no? Y ya llegando un poquito más, cuando vemos también harta patología auditiva es con los adultos mayores, ¿no? En los adultos mayores aparece lo que es la presbiacusia, que es, no lo vemos como patología, ¿por qué? Porque es el envejecimiento normal de las células auditivas, el envejecimiento normal de la audición. Como en el cuerpo humano, cuando envejecemos, la piel se arruga, las células envejecen, la visión empieza a fallar, también la audición empieza a fallar, pero eso no es algo patológico, ¿no? Y también no es que todos los viejitos vayan a tener una presbiacusia. Eso va a depender mucho de la calidad de vida que hayan tenido, ¿no? Por ejemplo, si estaban expuestos a mucho ruido, tenían un ambiente laboral muy ruidoso, cuando sean adultos ya hay mayor riesgo de que se desarrolle una presbiacusia. Pero eso no es en todos los casos, ¿no? Va a ir variando, depende del tipo y estilo de vida que haya tenido la persona. Es muy interesante lo que nos dice el licenciado, es la pérdida de la audición, ya sea el grado en el que sea leve, moderado, severo, o ya la pérdida completa de la audición, que es la sordera. Es una condición, y es una condición que va a afectar no solamente a esa persona, sino a su entorno, a la parte social, a la familia, a los amigos, y todo eso tenemos que abordarlo, no solamente al paciente, sino enseñarle a la familia y a su entorno social cómo ir mejorando la comunicación, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención esa diferenciación. Igual en casita deben estar preguntándose, en los niños tienen unas causas completamente diferentes a los adultos, ¿no? Entonces, yendo primero desglosando un poquito de la parte de los pequeños, si fuera algo genético, si fuera algo con lo que han nacido por algún problema en el parto, durante el embarazo, alguna infección de la mamá, durante el embarazo, etcétera, prácticamente nacen con esto. Entonces, desde el primer mes, segundo mes, tercer mes, como mamá, como papá, como familiar que estamos en ese momento, ¿cómo nos damos cuenta? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta si es un bebito que no vamos a saber si nos escucha, apenas está iniciando una comunicación? Muy bien, bueno, ese es un tema, como decimos, bien amplio. ¿Por qué? Porque se dice que la sordera es una afección invisible. No ves a una persona y no con el ojo va a decir, es sordo, no va a tener alguna característica o algo. Y eso pasa con los niños. Claro, a menos el bebito que tengan, tampoco va a decir, no escucho. Tampoco va a decir porque no es totalmente interna y perceptual. Exacto. No, a menos que tengan algún síndrome, como por ejemplo Treacher-Collins, que ya va a generar alguna malformación en la cara, que no se desarrolle el oído, ahí que ya podemos suponer que el niño va a tener problemas auditivos, ¿no? O una fisura labial-alveolo-palatina, que igual suele afectar las trompas y generalmente produce hipoacusia, ¿no? Que ya estamos hablando de síndromes que son objetivos y visibles. Generalmente es difícil diagnosticar, ¿no? Porque lo que se va a afectar es el órgano interno del oído, que es la cóclea, que es la audición, y ese generalmente es el que, cuando hablamos de sordera pura, está principalmente afectado. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo, no? Generalmente, un diagnóstico temprano va a ser el mejor pronóstico para el desarrollo normal del niño, ya sea en áreas cognitivas, en áreas motoras, en áreas socioafectivas y demás. Les podría dar unas pautas. Por ejemplo, de los 0 a los 2 meses, un bebé se asusta con los sonidos, ¿no? Hay un aplauso o escucha un ruido fuerte y el bebé llora. Si el bebé hace un aplauso hablado y no se asusta, ya puede ser un indicio de que tal vez no está escuchando. O cuando escucha la voz de la mamá, se calma. O por ejemplo, un niño que escucha bien va a ir regulando su llanto. Un niño que no escucha va a ser un llanto mucho menos armonioso, un llanto más gritado porque él mismo no se está escuchando. Un poquito más grandes, ya de estilo 4 meses, prestan atención a las conversaciones, ¿no? Están hablando los papás y miran. Todavía si bien no localizan el sonido, dejan de hacer lo que están haciendo para escuchar. No son cosas que los mismos papás tienen que ir observando, porque son pequeños detalles. Ya a 4 o 6 meses empieza lo que es el balbuceo de los niños en mayor cantidad, ¿no? Entonces generalmente el niño empieza a intentar comunicarse con sus medios y va a decir bla, 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 pa, 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 la, la, la. En niños que no escuchan bien, eso se ve retrasado, no hay balbuceo, porque como no hay estimulación del medio sonora, él no sabe cómo utilizar la boca para producir sonidos. Entonces, si el niño a los 6 meses es muy callado, no hace sonidos, también es un indicio de que no está escuchando.
Y ya un poquito más grande, ¿no? Ya, por ejemplo, seguimiento de órdenes, que le digas, no sé, al niño, anda por tu juguete, y siempre hay que tratar de no hacer gestos, porque también si le señalas algo, ya él como que la va a comprender, ¿no? Hay que ver esos factores. Y ya cuando hablamos de niños más grandes, porque a veces es complicado diagnosticar o darse cuenta en estas edades, ahí vamos a ver principalmente lo que es un retraso o un retardo en la comunicación. ¿No? Estos son niños que, ¿por qué no habla? A veces dice el papá, no, va a hablar después, demás lo llevan al pediatra, no, va a estar hablando. Cuando pasa 4 o 5 años, le hace una prueba, se le hace una prueba auditiva y se descubre que el niño era sordo, ¿no? Y recién, y por eso no hablaba, ¿no? Porque en las personas sordas la comunicación natural va a ser viso-manual, con señas. Aunque el sordo puede hablar y puede hacer sonidos, lo natural para él y su comunicación natural es con las manos, es de manera visual, como para los oyentes es de manera auditiva, ¿no? Y ahí va un temita o una palabrita que siempre escucho que dicen, por ejemplo, sordo-mudo. Todas las personas que yo conozco que son sordas se enojan así bastante con esa palabra porque dicen, yo soy sordo, pero no soy mudo, porque puedo gritar y te hacen, digamos, si bien no hablan o no forman palabras porque nunca los han escuchado, tienen la capacidad de hacer la voz, ¿no? Igual te se ríen y demás, entonces a ellos no les gusta ese término, les parece bastante ofensivo. Para que una persona sea muda tendría que haber tenido alguna lesión en la laringe, que le quiten las cuerdas vocales, algún cáncer o algo que impida que hable, ¿no? Entonces el término correcto es persona con discapacidad auditiva o persona sorda, que es lo que ellos manejan. Son muy interesantes los tips que nos ha dado el licenciado en esta parte. Primero, lo que estamos abordando en la parte de niños, cuando sospechamos de disminución de la agudeza auditiva, disminución de lo que el pequeño nos puede escuchar. Entonces, sí, esto muy atento siempre a los papás para ir viendo. El desarrollo, evidentemente, entre niño y niño, por más que sean hermanos, va a ser diferente. No podemos compararnos con el hermanito mayor, menor, con el primo, con el papá, etcétera, pero si tenemos algunos parámetros en edades y cuando ya sobrepasa un poquito esa edad, esos meses, digamos, es como una banderita roja. Entonces siempre acudir a su pediatra, y el pediatra es el primero que va a hacer todas las pruebas, y él ya verá si me lo manda al otorrino, al neurólogo pediatra, al fonoaudiólogo, etcétera, para ver que esas banderitas, pero ustedes ya las tienen que ir identificando. De acuerdo a eso, el especialista les dirá a su pequeño qué tipo de tratamiento, manejo se puede hacer, o algún otro tipo de intervención un poco más cruenta, o sea, quirúrgica, ¿no ven? Ahora dicen, yendo a la parte de los adultos, y eso en casita igual ya se deben estar preguntando, ¿cómo podemos, o sea, hasta la parte de los adultos, que evidentemente es un envejecimiento propio, esperable, igual todos vamos a envejecer de una forma diferente, algunos antes, otros después, unos más acelerados y otros un poco más lento, depende mucho de la parte genética, depende mucho de la calidad de vida que hemos tenido, el tipo de trabajo, la exposición a esfuerzos físicos, a sonidos, etcétera, o sea, son muchos factores. Pero en la parte joven, joven adulta, por decirlo así, vamos a ir yendo, si me lo permite, me voy a atrever a ir rompiendo algunos mitos y preguntas frecuentes, como por ejemplo el uso de audífonos, el uso de ir a discotecas, porque incluso los audífonos hay de venta libre que indican que ellos mismos se pueden regular. Esto es cierto, esto es falso. Entonces, todo eso vamos a ir resolviendo. La primera pregunta, ¿hay diferentes tipos de hipoacusia, de sordera? ¿Hay diferentes tipos o solo es unita? No, cuando hablamos de hipoacusia, y esto es un poquito más específico, vamos a hablar de 3 tipos principales. Una que va a ser la hipoacusia neurosensorial, que es la que está dañado ya sea el nervio auditivo, la parte sonora que recibe las señales del cerebro, o ya sea la cóclea. Otra va a ser la hipoacusia conductiva, que es cuando hablamos ya del factor de conducción de sonido, es decir, tal vez es un niño que ha nacido con microtia y tiene el tímpano cerrado, entonces no escucha, ¿no? O tiene un tapón de cera, si bien no le va a perjudicar mucho la audición, le quita unos 10-15 decibeles, ¿no? O por ejemplo, a veces somos muy descuidados, nos metemos cosas al oído, una horquilla, listo, se perforó el tímpano y nos va a generar igual una periauditiva, ¿no? Y ese es el tipo conductiva. Y el tercer tipo es la mixta, ¿no? Es cuando se mezcla ya la conductiva y la neurosensorial. Es importante saber eso porque, por ejemplo, en la parte mecánica, en la parte obstructiva que nos menciona, justo lo mencionaste, el tapón de cera.
¿Cómo es la forma correcta en la que nos debemos, porque debemos asearnos el conducto auditivo? ¿Cómo es la forma correcta de asearnos? Muchos se meten el cotonete, muchos incluso se ponen periódico en el oído cuando hay dolor de oído y se prenden, prenden el papel de periódico, perdón, o un cigarro, cera, sí. etcétera. Entonces, bueno, con el oído hay que ser bien cuidadosos, porque como les digo, no es que hay una pastilla, que una vez que has perdido la audición, tenemos una pastilla y vuelves a escuchar, ¿no? Y por ejemplo, al oído no hay que meterse nada, ni el dedo, ni la horquilla, ni el cotonete. ¿Qué es lo que pasa con el cotonete? Que es la típica con la que nos limpiamos. Aquí está el conducto auditivo, va a haber cera aquí, va a haber cera aquí, va a haber cera aquí, y el cotonete lo que va a hacer es taponear más, empuja la cera, entonces va a ayudar a que se produzca más rápido el tapón de cera. En cuestiones de dolores auditivos, de que sienta que no escucha bien, siempre vaya antes a un especialista, un otorrino, un fonoaudiólogo. No empiece con... No, yo he visto, por ejemplo, ahora que está de fama en TikTok, ¿no? Como decía, se ponen el cono, le prenden fuego y como si saliera cera. Eso es falso, digamos. Falso. Más bien al hacer eso están metiendo humo al oído y el humo es ototóxico. Nos daña la membrana timpánica y se va a irritar todo el conducto. Se va a inflamar. La manera correcta de limpiarse el oído es al salir de la ducha, el oído va a salir mojado. Entonces solo por fuera, alrededor del conducto, lo secamos unos 10, 20 segundos con una toallita o un papel. Hasta que esté seco. El otro lado, igual, ¿no? Y no necesita más. ¿Por qué? Excelente. Que el oído tenga cera es sano, ¿no? La cera es un mecanismo de defensa ante bichitos o ante infecciones y demás. Que no haya cera, le estamos quitando defensa. Que haya un exceso de cera, un tapón, ahí ya, sí, se puede retirar. Pero es normal que los oídos tengan cierta cantidad de cera. Perfecto. ¿Con qué frecuencia deberíamos limpiarnos? Como le digo, cada que salga de la ducha, ya sea se duchan una vez cada día por medio al salir de la ducha, solo se seca, ¿no? El oído por afuera, un lado, el otro lado, y eso es suficiente. Por favor, mucha atención, no se meta nada al conducto auditivo, no es correcto ponerse los cotonetes, poner algodoncito en alguna horquilla, el mismo dedo, palitos de fósforo, nada, por favor. Justamente en la imagen que estamos viendo, no es la forma adecuada lavarnos así el conducto auditivo, siempre con un especialista. Cuando ya hay un tapón ceroso ya muy duro, muy seco, muy profundo, tenemos que acudir con el especialista con fonoaudiología y ellos nos van a poder ayudar de la forma correcta, por favor. El uso de audífonos, es cierto que nos va a perjudicar el escuchar música, a cuánto volumen, cuánto tiempo, si se puede, no se puede, y si se puede, es recomendable cuánto tiempo. Justo a este también punto quería llegar, que es bien importante. Hemos visto un poco lo que es niños, ¿no? Que es ya desde el nacimiento. Ajá. Y la presbiacusia. En los adultos, la patología auditiva más frecuente que se aparece va a ser la hipoacusia inducida por ruido. Eso es algo que se va a generar netamente por los hábitos, ya sea laborales, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de hipoacusias laborales. Una persona trabaja en una fábrica 8 horas, claro. En la fábrica hay mucho ruido, quieras o no, te estás dañando el oído, ¿no? O el uso de audífonos. O por ejemplo, algo importante de nuestra audición es que tenemos una cuestión que se llama el reflejo estapedial. Ese reflejo protege hasta los 85 decibeles de que los ruidos no sean muy fuertes. Si pasamos los 85 decibeles, el reflejo cede y ya es mucho más daño directo al oído. Vamos a un boliche, por ejemplo, a una fiesta, y ahí tienen sus cartelcitos siempre que indican este llega hasta ruidos de 105 decibeles, no es recomendable estar más de 45 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate que estás en la fiesta, igual estás 4 horas a 105 decibeles, al día siguiente ya aparecen, ¿no? Lo que son los acúfenos, los pitiditos, o que sientes que el oído está tapado, y es verdad, o sea, todo lo que es el ruido y los hábitos, como decía, sí van dañando el oído. Yo vi algunos pacientes, por ejemplo, que eran jóvenes, 30 años, 34, y venían, me decían, no escucha, a revisar, se le hace la audiometría, se le hace todo, y le preguntas, ¿no? ¿En qué trabajas? Yo trabajo cosiendo 8 o 10 horas al día. Cuando uno cose está cerca de la máquina de costura y exactamente le ha producido una hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Y eso ya hay que cuidar porque esta más exposición va a ir avanzando más. Es importante esto porque, por ejemplo, el uso de audífonos, muchas personas se ponen los audífonos, se lo ponen a un volumen, pero se escucha, la otra persona que está lejos la escucha y está con bastante sonido. Entonces, siempre cuidar esto porque esto puede ser reversible o ya es una pérdida que va siendo irreversible. Podemos hablar, digamos, cuando hablamos de cosas inducidas por ruido, de un trauma acústico, ¿no? Que puede que sea reversible. Una lesión acústica que obviamente 2 semanas se ha dañado a tal frecuencia, no nos exponemos más al ruido y va a ir mejorando.
Ahora, si el trauma acústico además ya es frecuente, ¿no? El trauma acústico va a empezar con ciertas frecuencias, va a ir bajando esa frecuencia. Seguimos con el ruido, va a ir jalando más frecuencias hasta llegar a lo que es una hipoacusia inducida por ruido. O sea que es como, por ejemplo, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Te golpeas algo, lo dejas descansar, va sanando. Pero si sigue siendo la misma lesión, va a ir aumentando y ya se vuelve algo crónico, ¿no? Cuando hablamos de una hipoacusia inducida por ruido, ya es algo crónico. Ya no hay alguna pastilla o algo que te den para tratarlo. Cuando hablamos de un trauma acústico y demás, eso sí, con un tiempo tal vez de reposo auditivo y descanso, puede ir mejorando. Pero eso ya es como que cuidado de cada uno. Algo muy interesante es que el oído, por ejemplo, es un sentido que nunca deja de funcionar. Cuando dormimos, cerramos los ojos, ¿no? Cuando no estás comiendo no sentirás el gusto y demás, pero el oído siempre está abierto. Entonces algo que se recomienda es que mínimo hayan 8 horas de reposo auditivo. ¿Qué quiere decir? Obviamente todo el día estamos en el trabajo, estamos en el tráfico, usamos celular y demás. En la noche no es bueno dormir con TV o con música, que mínimo en la noche el oído descanse. ¿Por qué? Porque el ruido es acumulable. O sea, no es como que descansaste y el ruido se va a ir acumulando y va a generar más daños. Entonces un consejo siempre es 8 horas de reposo auditivo. O sea, obviamente a veces es complicado, pero en lo posible. Y en cuestión de la música, no escuchar música arriba de 65 decibeles. ¿Qué será? El celular tiene, hasta ahora los celulares te avisan, ¿no? Cuando está muy fuerte y te dice este sonido ya puede ser dañino y demás. Que no pase la mitad de la barrita de volumen, tal vez sería lo correcto, ¿no? Que generalmente hay unos 55, 60 decibeles. Cuando ya estamos arriba de 65 decibeles, si escuchamos música 1 o 2 horas seguidas, igual ya va a empezar a producir daño auditivo. Entonces, si estamos muy expuestos al sonido, lo correcto es tal vez estar 1 hora, no tal vez en tu sala de ensayo, practicando música, los músicos, 1 hora ensayas y darse unos 15 o 20 minutos a media hora de reposo. Lo mismo con los audífonos, estamos viajando, no sé, estás 1 hora escuchando música, te lo sacas, reposas unos 15, media hora y luego puedes volver a escuchar, ¿no? Así también vas a evitar que el daño sea más próximo o acumulativo. Pero sí es verdad que los audífonos dañan, y los que más dañan son esos de chuponcito, ¿no? Que se introducen, porque ahí ya no deja que el sonido vibre a ningún lado más y entra directo. Si van a usar audífonos o si van a escuchar música en casa, mejor póngase un parlante, demás, o los audífonos que son de casquito, como están justamente en la imagen. Estos tienen un poco más de sonido y no producen tanto daño. Perfecto. Un tema bastante interesante que estamos viendo el día de hoy. Yo sé que ya tienen preguntas en casa, así que aprovechen. Estamos con el especialista, el licenciado Uriel Ríos. Por favor, pueden ir mandando sus mensajes, preguntas, comentarios al WhatsApp al 624-05-321. Vamos a ir respondiendo cada una de sus dudas en unos minutos. El uso de, a lo que mencionaba, tapones, algodoncitos, ¿ayuda o es falso? Porque muchas veces de forma antigua se decía que hay que ponerse siempre algodoncitos, cotonetes, algo para tapar, digamos, para que no duelan los oídos. ¿Sirve? ¿No me sirve? Claro, en sí el algodón o el taponcito va a ser un aminorador del sonido. Yeah. Entonces, en cuestiones de problemas, exposición a ruidos, nos va a ayudar, ¿no? También los casquitos que se ponen los trabajadores. Exacto. Que eso ya va desde seguridad laboral, desde higiene laboral, es muy necesario. No, porque sí, queramos o no, es protección para nosotros. En cuestión de algodoncitos, además, obviamente para el sonido ayuda, pero a veces no es muy bueno meterse al oído, ¿no? Porque como digo, el algodón va a botar, por ejemplo, pelucita, y eso ya se puede quedar en la cera, puede hacer que haya tal vez más riesgo de infección o más riesgo de tapón, ¿no? Si quieren utilizar algo para aminorar sonidos, tal vez es bueno que vayan y se compren los casquitos o se compren ya tapones específicos, ¿no? Que esos ya están hechos justamente para eso. Exacto. Y en vez de utilizar un algodón o demás, ¿no? Pero en sí el algodón, si lo hace bien, la bolita y demás, no tendría por qué tampoco causar mucho daño. Excelente. Nos está hablando de diferentes, nos ha ido hablando el licenciado de diferentes números, 20 decibeles, 50 decibeles, hasta 100, 120, y de acuerdo a eso nos ha explicado en un principio que va a la clasificación de leve, moderado, que va aumentando. ¿Cómo puede uno saber, o sea, qué pruebas existen? ¿Cómo el especialista se da cuenta de que, bueno, escucha, digamos, está 20, está 30, está 50? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Cómo lo diagnostica el especialista? Bueno, la prueba principal para todo lo que es audiología, pruebas auditivos, es la audiometría, ¿no? Yeah. Esa prueba se hace con una máquina específica que ponemos los audífonos al paciente y la máquina va a ir mandando sonidos, ¿no? Entonces el paciente va a ir respondiendo hasta lo menos que escuche y hasta lo más que escuche. Y viendo ahí se pueden ver si hay, por ejemplo, problemas de interpretación del habla o tal vez mucha sensibilidad a ruidos, ¿no? También hay gente que
aunque no sea un sonido fuerte o ya sean los platos, les molesta, ¿no? Que ya puede ser tal vez algo más que está pasando ahí. Pero la prueba gold estándar es la audiometría, ¿no? Que se va a hacer una audiometría tonal por vía aérea primero, que se va a ver cómo están los niveles auditivos, específicamente en cada frecuencia y en cada decibel, ¿no ve? Digamos, frecuencia 125 que se mide está llegando a 35 decibeles, frecuencia 500, entonces generalmente se abarca las frecuencias que se utilizan más en el habla, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros para la comunicación. Y después se va a hacer también la misma prueba de audiometría, una es por vía aérea, como decía, con casquitos, y la otra justamente es por vía ósea, porque algo interesante es que la audición es de dos modalidades: vía aérea, escuchamos las ondas sonoras, y vía ósea, como también son ondas mecánicas, cuando rebotan en los huesos también se siente audición. Exactamente, justamente como la imagen que estamos viendo, que es el estudio de lo que es la audiometría. Entonces, se hace este estudio, el especialista le diagnostica, tiene una hipoacusia leve, moderada, severa o bueno, una anacusia. ¿Desde qué punto se indica el uso de audífonos es recomendable? ¿Desde qué punto hasta cuánto se puede esperar o ya desde un inicio es recomendable usarlo? Eso del audífono es bien interesante porque ya va a ir variando según cada criterio de cada profesional, cada otorrino. Generalmente, a veces el otorrino es el que indica el audífono, ¿no? El fonoaudiólogo se encarga más de hacer el test y el otorrino ya interpreta y va viendo, ¿no? Y eso va a variar, depende de cada persona. Porque, no sé, por ejemplo, un criterio para mí es que si todavía no afecta el habla, la pérdida auditiva, yo no receto audífono. No, porque todavía la persona se está comunicando. Una vez que empieza a afectar la comunicación, para mí ya es necesario ver de poner algún audífono o una prótesis auditiva para ayudarlo. Y es bien importante que la gente sepa, ¿no? Por ejemplo, ven en internet esos amplificadores. No es que vayas a escuchar, no, porque así como con la vista es como que te compres cualquier lente, te pongas el lente de tu amigo, no te va a servir, porque en tu oído van a haber ciertas frecuencias que están disminuidas, en ciertas alturas que no estás escuchando, ciertos decibeles que están aumentados, disminuidos. Entonces más bien esos audífonos tal vez te ayudan con ciertas frecuencias, pero con otras te las dañan más, porque eso no está calibrado. Cuando uno va a un profesional, hay una máquina específica que calibra el audífono según la necesidad de cada persona, ¿no? Por eso muchas veces vemos a los abuelitos que aunque le compren audífono, no usan, porque el audífono no está hecho para él, no está calibrado, entonces en vez de ayudarle, les molesta más. Y en cuestión del uso de audífonos, siempre hay que ver el estudio, no de la audiometría, y para uso de audífonos se hace un estudio más que es la logoaudiometría, que ahí ya se ve específicamente cómo es la comprensión del habla en la audición. Entonces depende de eso, cómo salga, se vea cuánto es el requerimiento que necesita el audífono y en qué frecuencias, o si le va a ayudar o no para recetar un audífono, ¿no? El audífono tampoco es para todos, o agarrar, como digo, comprarse, ponerse y voy a escuchar bien, ¿no? Es súper importante lo que mencionas porque es la pregunta justo que te indicaba hace un momento. En un momentito vamos a leer las preguntas. Hay muchos anuncios, incluso en internet, de venta libre, publicidad, etcétera, que venden audífonos a libre demanda. Entonces, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tienen el mismo requerimiento. Entonces, puede ser incluso nocivo para nosotros, para nuestro familiar. Es muy importante esto. Por favor, recomendación, y lo vamos a ir recalcando, no se automediquen ni siquiera con este tipo de instrumentos, por favor. Vaya a su otorrino, el otorrino le va a dar todos los estudios necesarios, le va a derivar al fonoaudiólogo, le van a hacer el diagnóstico y ellos le van a decir si necesita o no y cuál, ¿verdad? Ahora, en el caso de que le hayan dicho, señor, usted necesita este audífono, tiene este grado, digamos, de hipoacusia, etcétera, lo tiene que usar todo el día, lo tiene que usar solo un rato, porque muchas veces pasa eso. Las personas, principalmente sí, las personas adultas, se cansan, se aburren, les molesta, tal vez les duele la presión en el oído, etcétera, y dicen, no, solo es un ratito, solo es cuando voy a escuchar la televisión, solo es el momento en el que vamos a hablar. Entonces, ¿está bien esto o tiene que ser el uso permanente durante todo el día? Depende del caso, ¿no? Pero yo recomendaría el uso permanente. O sea, obviamente en la noche ya se quita para descansar, pero en el día sí, porque como sabemos, órgano que no se usa se atrofia, ¿no? Igual audición, si solo lo usa un tiempito, igual no estamos trabajando suficiente el órgano auditivo y también puede ayudar a que se deteriore, ¿no? Si lo usa más frecuente, obviamente y está bien calibrado, va a ayudar a que el oído siga trabajando y también a que la persona se siga comunicando, porque muchas veces pasa con los abuelitos que ya se quitan el audífono, se sientan, ¿no? Y ya están ahí, pero no están conviviendo, no están hablando, no escuchan, no participan.
Exactamente. Ahora sí vamos con las primeras preguntas, por favor. Vamos a ir respondiendo sus dudas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por favor, quisiera saber cómo destapar el oído. Ya llevo una semana y un poco más. Así no hay dolor, pero no escucho bien, escucho bajo. Entonces, nuevamente la recomendación para nuestro televidente, por favor. Bueno, si no hay dolor, lo siente como tapado, si es que no es mucha afección, tal vez es que te has resfriado o ha pasado alguito, porque para que el oído se tape, generalmente es por un resfrío, ¿no? Tenemos aquí unos conductos que van desde el meato de la nariz hasta el oído medio, que se llama la trompa de Eustaquio. Ese conducto se encarga de liberar la presión, ¿no? Por ejemplo, cuando viajamos y vamos de un lugar alto a un lugar más bajo, el tímpano se mueve. Entonces, si el conducto no libera la presión, el tímpano ¡plup!, se hace como una burbujita y eso genera la sensación de oído tapado. Exacto. También pasa eso con los resfríos, ¿no? Porque cuando te resfrías, tapas los conductos, entonces no se libera la presión del oído. Entonces, tal vez estás resfriado y algo más y no es mucho la molestia. Hay una maniobra que se llama Valsalva, yo no la trabajo mucho porque es un poco incómoda, que trata de taparse la nariz, cerrar la boca y botas aire, ¿no? Que eso va a hacer que se abra un poco el conducto. O también toma agua, mastica chicle, traga, porque al tragar y al masticar hace que se abra la trompa de Eustaquio y que libere la presión, ¿no? Y se va a ir la sensación de oído tapado. Ahora, si la molestia es más, tal vez no es que tu oído esté tapado, ha pasado algo en el oído, lo recomendable sería que vayas al otorrino también a que te revise. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué la sensibilidad excesiva al frío o al viento en los oídos? ¿Hay forma de lubricar los oídos? No puedo estar sin algodón en los oídos. Es muy sensible, incluso al viento indica siempre se anda lubricando. Eso ya podría ser algún factor tal vez más nervioso, ¿no? De que esté exacerbada la sensibilidad ahí, o tal vez no produce mucho cerumen, ¿no? Y el oído está seco, es el viento y demás le está molestando. Sería bueno que te hagas chequear, pero lo que te recomiendo es que si el viento te molesta o algo, utilices esas orejeritas, ¿no? Algo para que no esté expuesto. Y para lubricar el oído, generalmente no es bueno automedicarse, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un tapón de cera, hay unas gotitas que se llaman Cerofluid, que son específicas para el oído, que es como una glicerina que hace que se suavice la cera y también lubrica un poco el oído. Si es que lo sientes muy seco, tal vez eso te podría ayudar, pero como digo, mejor siempre revisarse y no automedicarse. Exactamente. Y la hidratación general siempre, porque si lo sientes seco el oído, no solamente debe ser el canal auditivo, sino debe ser toda la parte de la nariz, la parte de los senos, la parte de la boquita. Entonces siempre una hidratación adecuada, por favor, que es lo que más nos va a ayudar. No sé si tenemos una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué medicamentos pueden provocar hipoacusia neurosensorial? Bueno, principalmente hay un montón de medicamentos que hablamos que son ototóxicos, sí, pero entre los principales y los que más se usan son los aminoglucósidos, ¿no? Porque al hablar de aminoglucósidos estamos hablando de antibióticos, que por ejemplo se utilizan mucho la amicacina para problemas infecciosos de riñones o para problemas de los pulmones. Y ahí hay como que una contradicción, ¿no? Porque por ejemplo el médico lo da porque es un medicamento fuerte que el paciente necesita, pero al mismo tiempo puede causar una reacción adversa en el oído, ¿no? Y eso que aunque sea medicamento ototóxico, como decimos, cada cuerpo es distinto, entonces puede ser que una persona tome un mes y no le pase nada, y una persona que al empezar una semana le pase, ¿no? Entonces de medicamentos tóxicos va a estar el dextrometorfano, todo lo que son aminoglucósidos como la amicacina, lo que utilizamos principalmente para tratar también la tuberculosis, que es la... Okay. Se me ha ido el nombre del medicamento, Doc. La rifampicina. La rifampicina y demás, todos esos son ototóxicos, ¿no? Entonces pueden ir afectando. Con la toxicidad es bien interesante porque en algunos casos, al cesar el medicamento, también cesa el problema auditivo y vuelve a recuperar la audición. Pero en otros casos ya es permanente. Exactamente. De cualquier forma, el uso de algún medicamento que lo vayan a utilizar, ya sea un antibiótico, ya sea un tratamiento indicado por su especialista, el especialista le va a decir qué tiempo lo va a usar y durante ese tiempo él le va a estar haciendo el control respecto a todos los efectos adversos, no solamente a nivel de auditivo, sino a todo nivel. Todos los medicamentos, desde un simple antigripal, tienen efectos adversos. Entonces es por eso que siempre vamos recomendando no a la automedicación, por favor. Si su especialista le da, por ejemplo, algún tipo de antibiótico o algún otro medicamento, él le va a ir haciendo el seguimiento y va a evitar, va a estar controlando cualquier otro efecto adverso que vamos a
que puede generarse en el cuerpo. Y es importante siempre estar comunicados con el médico, ¿no? Sí. Porque tomas la pastilla, te da 2 semanas, a veces perdemos la audición y no decimos nada. Exacto. Y cuando llegamos Avisar ya es muy tarde. Avisar todo, ¿no? siempre. Avisar, decirle al doctor, he empezado la pastilla pero ahora me siento mareado o siento que no estoy escuchando bien o tal cosa. Siempre es bueno estar en comunicación con nuestros especialistas. Bien, vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor TV. Muchas gracias por mantenernos informados. En cuanto al tema de salud, yo tengo un problema grande. Cada vez que viajo por avión, no puedo aguantar el sonido del avión al despegar o aterrizar. Me quedo muy adolorida. A veces, aparte, me da muchas náuseas. ¿Cómo podemos ayudarnos para no sentir semejante dolor y molestia? Muchísimas gracias por su respuesta. Bendiciones, licenciado, y a usted, doctora. Bendiciones. Muchísimas gracias a usted. Eso ya parece tal vez un tema más de estrés de costumbre, ¿no? Generalmente, como decía, hay personas que son más sensibles a ciertos ruidos, ¿no? Por ejemplo, yo estaré con mi música, a mí no me molestará, pero tal vez hay otro que hasta no sé, el sonido de los platos, o como decimos, la turbina del avión y demás, nos causa dolor. En tu caso debe ser ese, que vos tienes una hipersensibilidad a algunas clases de sonidos, ¿no? Y es como que complicado trabajarlo porque no es que te pase todo el tiempo, no es con el avión y demás. Entonces tal vez cuando estés viajando en avión, no sé, siempre estar tranquilos, más relajados, tomar un matecito también para que los nervios estén más tranquilos, porque eso ya es algo de tu oído. Y sería bueno tal vez que te hagas una audiometría, porque ahí vamos a ver si está algo fallando, tal vez si hay una pérdida auditiva, o también se ve lo que es el umbral de dolor y de molestia a los sonidos fuertes. Que un umbral sea muy bajo, a veces tampoco indica algo más, ¿no? Que algo está pasando a nivel nervioso o a nivel auditivo. Claro, que esté muy sensible a cualquier sonido. Y es cierto, algunas personas lo escuchan mucho más fuerte todo, como hasta en eco, que es lo que refieren, que tampoco es normal, ¿no? La audición tiene que estar en un parámetro reglado más o menos. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, saludos. Soy de La Paz, mi nombre es Camilo Mendoza. Una consulta. Tengo mi oído que me zumba al mes 2 veces. Es como si se tapara. ¿Qué significa, por favor? Felicidades, sigan adelante. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos ahorita con un problema de un sonido en el oído. Tenemos en realidad dos tipos normalmente que van describiéndolo. Uno que es así agudo, como un pitido, como un silbato, el tit suavito que a veces lo refieren, y a veces lo que mencionaba es un sonido más grueso, por decirlo así, como una olla, como un barco, como algo vapor que como tratando de imitar ese sonido. Entonces, si son dos cosas, hay que identificar en realidad cuál es el que usted tiene, y bueno, las causas, algunas ya las mencionaste, como de los acúfenos y del tinnitus, que es el otro. Entonces, no sé si quieres añadir algo más. No, claro, en sí los sonidos van a ser los acúfenos, que son sonidos producidos sin un medio externo, sin un estímulo sonoro, ¿no? Que solo la persona los escucha, totalmente son subjetivos. En este caso, me comentaba que le aparece 2 veces al mes. Yo creo que la persona debe saber, tal vez hace algo que desencadena el zumbido, porque generalmente cuando uno tiene acúfenos, los tiene frecuentes. No es como que están prácticamente todos los días, en la noche tal vez disminuye, cuando está hablando tal vez disminuye, en las mañanas aumenta, o hay días que no está o no está, pero es bien específico lo que me dice 2 veces al mes, ¿no? Para acúfenos es bueno ir también a una audiometría. En la audiometría se va a ver niveles auditivos y hay una prueba específica que se llama la acufenometría, que lo que hace es tratar de equiparar el sonido del acúfeno, porque como decía acá la doctora, hay distintos tipos de acúfenos. Algunos son agudos, otros son más graves, otros son como lluvia, hasta hay acúfenos que las personas refieren que son como trompetas, que son pulsátiles o que son continuos, ¿no? O sea, a veces es complicado identificar un acúfeno porque realmente solo la persona lo está escuchando, ¿no? Entonces sería bueno que te hagas revisar si es que te molesta mucho el acúfeno, y en ese caso a veces se dan algunos tratamientos. El otorrino puede dar algún medicamento si es que sea necesario, o a veces se hace alguna terapia sonora para inhibir tal vez esos ruidos en el oído, pero como decimos, lo primero es un buen diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Vamos con un siguiente comentario, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo proceder cuando un insecto pequeño o grande se entra al oído? ¿Es bueno utilizar el alcohol? Muchísimas gracias. Bueno, como decíamos, al oído no nos metemos nada. El oído tiene su propio pH, que es la cera. Le metes alcohol, más que te vas a irritar el conducto, te lo vas a quemar la piel del oído. O sea, no es bueno meterse nada al oído. Si tienes un insecto,
o sea, yo digo, ¿cómo sabe que es un insecto? Vio que se le entró, tal vez solo tiene la sensación de que algo se ha entrado ahí. Lo mejor es que vayas al otorrino o que vayas al fonoaudiólogo, ahí te van a hacer la otoscopía y van a ver realmente qué es lo que está en el oído y se va a realizar la extracción en caso de ser necesario, ¿no? Como digo, en casa no se pongan alcohol, no se pongan agua oxigenada, no es bueno para el oído. Exactamente, esto en realidad en caso de cualquier ingreso de objeto extraño al conducto auditivo, no solamente en adultos, sino también en los pequeños que se pueden meter accidentalmente los pequeños un juguetito pequeño, entonces pueden estar en conducto auditivo. Por favor, sí, a ir en este caso a su especialista, él va a hacer la revisión, el examen físico y si existiera algún cuerpo extraño, sea cual sea, él lo va a retirar de la forma más precavida y cuidando siempre toda la integridad de la piel y de la membrana timpánica, que es lo súper importante y delicada. Claro, muy como decíamos, delicada. de la membrana timpánica mide entre 0.3 a 0.6 milímetros, ni es un milímetro de grosor, ¿no? Tal vez nosotros queremos ayudar a nuestro hijo, sentimos que está el bichito, metemos algo para sacar, basta que metamos un poquito más y ya le hemos perforado la membrana timpánica. Sí. Y en vez de ayudarle, que era solo un objeto, algo que el otorrino, el fono, lo hubiera sacado en un minuto, hemos generado ya un problema auditivo. Exactamente. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Gracias. Buenas tardes. Consulta, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el lavado de oídos? ¿En dónde podemos hacer este tipo de procedimiento? Bueno, no hay una fecha específica o un tiempo específico, porque hay gente que nunca tiene un tapón de cera, no hay gente que produce cera normal o que su higiene auditiva, como decimos, se limpia bien y no se le produce el tapón, entonces en ese caso no es necesario. En caso de que haya un tapón, ya sea oscuro, le moleste y demás, ahí hay que hacer la otoscopía y vemos si el tapón es necesario sacarlo, ¿no? Y por ejemplo, depende, porque hay gente que también produce mucha cera y es frecuente que tenga tapones. Entonces, en este caso, cada 3-4 meses, esta persona que produce mucha cera, sería bueno que vaya a hacer control para su limpieza auditiva. Ahora, las limpiezas auditivas las realiza el otorrino, como digo, las puede realizar un fonoaudiólogo. Si quiere o usted siente que tiene algún tapón de cera, tal vez también podría pasar a mi consultorio, que se encuentra en el Prado, en la avenida 16 de Julio, es justo el edificio 16 de Julio, piso 1, oficina 101. ¿No? Y ahí se podría hacer la revisión y podemos ver si es necesario de realizar un lavado auditivo. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que tenemos una consulta más. Gracias. Buenas tardes, licenciados. La consulta por culpa de una caída, mi esposa tiene un ruido que persiste y su audición es baja. Acudimos al otorrino, pero indica que no existe cura. ¿Tiene consultorio para poder acudir al mismo? Gracias. Vamos a nuevamente dar la dirección al final del programa, pero en este caso tenemos que acudir sí o sí al especialista. El licenciado seguramente usted también lo va a poder atender y orientar de mejor manera, ¿no? Claro, y en ese caso sí es como, obviamente el otorrino le ha debido pedir alguna tomografía, alguna plaquita para ver. Si es de un golpe, seguramente es del peñasco, se ha fracturado algo y eso al tiro nos va a afectar la audición. Y como dice el otorrino, si le dijo ya a veces no hay cura, ¿no? Porque ya es una lesión y ya hemos quedado secuelados. Pero sí sería bueno hacer una audiometría, un estudio correcto para saber cómo se le puede ayudar o brindar la mayor facilidad. Claro, o alguna otra terapia, digamos, el uso de algún audífono o incluso la educación al familiar, ¿no? A todo el círculo familiar que tenemos, que es súper importante. Claro, en indicaciones, ¿no? Porque si es un lado, tal vez explicarle que se les hable más al otro lado, cómo comunicarse para que entienda más, para facilitar la comunicación también en el entorno. Perfecto. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Gracias. Felicidades por el programa. Buenas tardes, doctor. A mí nunca me limpié el oído. Ahora no escucha bien. Le llevé al médico y le recetaron gotitas, le puse y sigue con el problema. A mi hija nunca le limpié su oído, pero no, y ahora no escucha bien, refiere. Le pusieron gotitas, pero sigue con ese problema de no poder escuchar bien. Sí sería bueno en este caso, ¿no? Una revisión, porque si es pequeñita y no está escuchando, hay que abarcarlo, ¿no? Porque después ya puede tener problemas en el lenguaje, en el habla. Entonces tal vez no es un tapón de cera o algo, sino tal vez hay algo más, una pérdida auditiva que no hemos visto, ¿no? Como decía, usted puede ver si al hablarle le pide que le repita o diga ¿qué? De nuevo, o se aumenta el volumen de la tele o cositas, aunque aquí ya está como que la mamá identificada que la hija no escucha bien, ¿no? Entonces en este caso sería bueno así hacer una audiometría, que generalmente niños hacen audiometría en base al juego, ¿no? Claro. Para que no se estresen, para ver si hay pérdida auditiva o no, y en este caso, si es que hubiera algo, sí sería tal vez bueno el uso de un audífono, porque como ella está en desarrollo, sí, para que tenga un correcto desarrollo, ¿no? Y en cuestiones, algo interesante
personas que tienen hipoacusia y sobre todo cuando son niños y están en desarrollo, es lo recomendable hacer cada 3 a 6 meses audiometrías de control, ¿no? Porque así como está creciendo, los ojos crecen, el oído también va variando. Perfecto, súper importante. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, tengo un pequeño zumbido que solo aparece por las noches y a veces no. Aparte, que tengo un poco de dolor al tragar. ¿Qué puedo hacer, por favor? Gracias. Pasé recientemente un resfrío y aparte que tengo rinitis. Ya ahí estamos, ¿no? Un cuadro, todo lo que es respiratorio, nasal. Toda la parte. El acúfeno hay que ver porque tal vez por el proceso infeccioso se ha inflamado, ¿no? Todo lo que es la nariz, los nerviecitos que están anexos a la cara y eso ha generado el acúfeno. Entonces, lo primero es que se cure del resfrío, ¿no? Seguro también el dolor de garganta y demás, eso ya es secuela de lo que ha quedado una laringitis o demás. Entonces, que se cure el resfrío y ver si cede el acúfeno. Si es que cuando ya está sana no ha sido el acúfeno, lo bueno es hacer revisar, digamos, porque hacer un diagnóstico de qué tipo de acúfeno es, va a desaparecer. Como digo, algo interesante en los acúfenos, como con lo demás de la audición, es que no hay cura tampoco, ¿no? Muchas veces se da alguna pastilla para que esté más tranquilo el paciente, para que no escuche tanto, se hace una terapia sonora, pero ya, por ejemplo, en las personas adultas, que generalmente tienen los zumbidos, el zumbido ya es de por vida, digamos, no hay una pastillita o algo que vaya a solucionarnos el problema. Exactamente. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Gracias. Buenas tardes, yo tuve parálisis facial y quedé sorda del lado que me dio la parálisis. A veces se destapa un poco y escucho, pero cuando estoy nerviosa ya no puedo escuchar y hablo distorsionada. ¿Será la causa de la parálisis? Gracias, doctor. Bueno, cuando hablamos de parálisis facial es un tema complicado. ¿Por qué? Porque ahí está tocando, una parálisis facial va a tocar principalmente lo que es el nervio facial, ¿no? Que es el nervio en sí de la mímica y demás. Y el nervio facial tiene una rama que es muy cercana a todo lo que es auditivo, ¿no? Que es la rama de la cuerda del tímpano. Entonces, si ha habido una parálisis facial, lo más probable es que también haya afectado esa rama de cuerda del tímpano y eso está produciendo lo que es la molestia hiperauditiva. No, que muchas veces la parálisis facial sí viene como que acompañada con pérdida auditiva. En ese caso, no sé si acudiste al médico, al neurólogo para que te revise, te diagnostique, y sí, obviamente si hay parálisis facial y los músculos están duros, va a empezar a haber problemas en el habla, en la pronunciación, hasta el tragar, ¿no? Entonces, una vez que ya sabes que tienes parálisis facial, lo correcto es ir a hacer tratamiento, ¿no? Exactamente. Hay que ver hace cuánto tiempo ha sido esto y de acuerdo al tiempo que haya pasado tienes que ir a tu especialista y él te va a hacer las revisiones específicas para ver qué está pasando. Puede haber secuelas dentro de lo que es la parálisis facial, principalmente si es que ha habido alguna causa por el virus, si hubiera sido por ejemplo un Ramsay-Hunt, cuando hay muchas vesículas del herpes, en realidad que justamente se van apareciendo alrededor del conducto auditivo, entonces pueden generar secuelas, dolor, aparte de la asimetría facial, que lógicamente es también un impedimento a la calidad de vida, ¿no? Claro, y como hablamos de parálisis faciales, muchas veces son idiopáticas, ¿no? Como es la de Bell, que no hay causa específica, pero si la parálisis del nervio está bien dañado, sí puede que afecte, como decimos, la audición, hasta sensibilidad lingual, los sabores y demás, ¿no? Entonces, en este caso de parálisis sería bueno que vayas a hacer tratamiento de la cara. Puedes ir con algún fonoaudiólogo que trabaje también parálisis facial o tal vez algún fisioterapeuta. Y sí sería bueno revisar lo del oído, ¿no? A veces he visto que se realiza lo que es la terapia neural, que ayuda a que el nervio repolarice, ¿no? Y que el nervio empiece a funcionar. Entonces tal vez en este caso un poco de terapia neural y demás podría también ayudar. Exactamente. Agradecerles a todos ustedes, realmente han llegado muchos mensajes, es un tema bastante interesante. Pueden ver la cantidad de mensajes solamente que nos han llegado durante esta hora. Licenciado, se ha quedado sin tiempo y hay todavía bastantes dudas, entonces todos ustedes no se preocupen, todas las dudas que han ido mandando pueden todavía volverlas a mandar, por favor, y ya directamente al licenciado o hacer su consulta directamente. Así que por favor, si podemos repetir los teléfonos, dónde lo pueden ubicar, la dirección, para que vayan directamente con usted y los pueda usted orientar de una mejor manera. Bueno, la dirección del consultorio, como les decía, es en el Prado, el edificio 16 de julio, piso 1, consultorio 101. Y se pueden comunicar al teléfono 732-56-366. Una vez más, es el 732-56-366. Directamente, mejor si me envían un mensajito por WhatsApp y ahí ya yo les respondo y coordinamos para la atención o lo que necesiten.
Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Realmente el tiempo que nos brindan los especialistas es de oro y es solamente para ustedes, tratando de tocar diferentes temas, abordar aunque sea un ratito, una horita al día, pero tratando de tocar siempre temas de salud para toda la familia y respondiendo sus dudas y sus preguntas. No se pierdan, cada día estamos de 6 a 7 de la noche con el programa Doctor TV, tocando temas diferentes especialistas. Nuevamente le agradezco, muchísimas gracias. Espero volver a verlo en algún otro programa, con algún otro tema, y porque realmente tenemos una muy buena audiencia con usted. Muchísimas gracias. A ustedes también, nuevamente me despido. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. Cualquier duda, consulta, igual lo pueden hacer a los números al 732-7755. Muchísimas gracias. Hasta una nueva edición.